Abordaremos la situación de la negociación colectiva y cómo enfrentarnos al reto del reparto de la riqueza en los convenios de empresa y de sector, haciendo especial hincapié en el tema de la brecha sindical y de la igualdad. Compartiremos y debatiremos en torno a experiencias prácticas a la hora de plantear estrategias y las dificultades que encontramos en la negociación colectiva a la hora de alcanzar acuerdos. Para ello vamos a contar con Maricruz Vicente, la tengo a mi derecha, secretaria de Acción Sindical de Euskadi, que es a su vez responsable de Empleo y Cualificaciones Profesionales, miembro también del Consejo Confederal de Comisiones Obreras, proviene del sector del metal y nos hablará de los efectos que la reforma laboral ha tenido sobre la negociación colectiva y cómo debemos adaptar las nuevas realidades del empleo, cómo intervenir estas políticas de género y los planes de igualdad en la negociación colectiva. A mi izquierda tengo a Raquel Márquez, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Industria de Madrid. También proviene del sector metalúrgico, es abogada y técnica de prevención, pero sobre todo es sindicalista y es miembro de la comisión negociadora del convenio de metal de la Comunidad de Madrid, convenio que por primera vez la Federación ha destinado o ha encomendado a toda la delegación de mujeres. Sin más, le damos paso a Maricruz. Gracias, Marian, ¿verdad? Sí. Ayer hablé contigo, que no nos conocíamos. Y, bueno, en principio agradecer a Comisiones Obreras de La Rioja, a su secretario general, a Jorge Ruano, la invitación a Comisiones Obreras de Euskadi, a través de mi persona, de la participación en esta jornada de debate, bueno, pues con el fin único de intentar transmitir algunas reflexiones, algunos elementos de debate, como decía Marian, sobre la negociación colectiva, lo que ha supuesto la reforma laboral, los cambios que se han producido y también de una manera especial ligado al papel que puede jugar y que debe de jugar la negociación colectiva en el establecimiento de políticas de igualdad para las mujeres, para evitar la discriminación por razón de género y especialmente ligado a la obligación de determinadas empresas de establecer planes de igualdad. Entonces, bueno, referir un poco también a esas cuestiones. Lo primero que me gustaría resaltar es algo sobre lo que venimos insistiendo desde que se aprobó la reforma laboral, pero que es inevitable eludir cuando hablamos de negociación colectiva. La reforma laboral ha cambiado sustancialmente el modelo de negociación colectiva que conocíamos hasta el momento que entra en vigor la reforma laboral. Un modelo que estaba basado fundamentalmente en el sector, en los convenios de carácter sectorial, un modelo que permitía la articulación de la negociación colectiva en el ámbito de las empresas, teniendo como base fundamental el convenio sectorial y a partir de ahí poder mejorar las condiciones a través del convenio de empresa o del pacto de empresa, y en estos momentos, con la introducción de la preferencia aplicativa de los convenios de empresa, hay un cambio sustancial y hay un cambio radical en lo que es la negociación colectiva que veníamos conociendo, porque efectivamente luego me referiré un poquito más en concreto, pero esta cuestión viene a devaluar la propia negociación colectiva en el ámbito sectorial, en la medida que los convenios de empresa pueden empeorar en determinadas materias y tienen preferencia aplicativa en cuestiones básicas de un convenio colectivo. Una reforma laboral que no podemos olvidar, creo que lo comentaba así de soslayo el propio rector, que tiene como objetivo fundamental desvertebrar la negociación colectiva. Y no solo desvertebrar la negociación colectiva, sino que si debilitamos los ámbitos sectoriales de negociación, también estamos debilitando el papel de los sindicatos de clase en la regulación de las condiciones de trabajo y con ello con el objetivo fundamental de devaluar los salarios. Hecho y elemento que, así como yo creo que la reforma no ha conseguido que la negociación colectiva se paralice, como
como pretendía, yo sí creo que en materia salarial sí ha conseguido ese objetivo de devaluar los salarios, especialmente en la pequeña y en la mediana empresa, que dicho sea de paso es fundamentalmente a quién estaba orientada esta reforma laboral. Porque los convenios de las empresas grandes, con mayor o menor dificultades, han ido negociando sus convenios, han tenido más o menos controladas sus condiciones laborales, pero fundamentalmente esta reforma a quien ha afectado de una manera clarísima ha sido a las pequeñas y a las medianas empresas. Para conseguir estos objetivos, como seguramente habréis tenido ocasión de debatirlo en determinadas ocasiones, se actúa sobre tres elementos fundamentales. Una es la pérdida de ultraactividad de los convenios colectivos, que ha afectado de una manera muy importante a los convenios de carácter sectorial, lo que ha conllevado a que miles de trabajadores en el conjunto del Estado, y por lo que me comentaban la compañera de Acción Sindical Marian, también aquí en La Rioja, en Logroño, ha tenido una incidencia importante, la pérdida de actividad de los convenios colectivos. Bueno, pues decía que ha conducido a miles de trabajadores a tener una red que cubría y que regulaba sus derechos, a quedarnos sin esa red, lo que ha generado una situación de dualidad en el ámbito de las empresas. Sabéis que los convenios que decaían fruto de la ultraactividad, la jurisprudencia viene a determinar que aquellas personas que estaban trabajando en el ámbito de la empresa en el momento que entra en vigor la reforma laboral, aunque el convenio haya decaído, sus condiciones se contractualizan y por lo tanto se les siguen aplicando esas condiciones aunque el convenio esté decaído. Pero, sin embargo, al no existir esa herramienta, no existir ese convenio, aquellas personas que se incorporan nuevas al mercado de trabajo, que se incorporan nuevas a una empresa, no tienen ningún marco que regule sus condiciones. Por lo tanto, la empresa es libre, respetando los límites del salario mínimo interprofesional y de la jornada y de los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores, de aplicarle las condiciones que quiera, porque no existe un convenio de referencia. Eso evidentemente ya está generando dualidades en las empresas, y hay trabajadores que haciendo y trabajadoras que haciendo el mismo trabajo, las mismas funciones, tienen unos salarios diferentes. Esa es una de las fuentes fundamentales de devaluación del propio salario, y por lo tanto también un elemento y un foco de atención por parte de comisiones obreras, por parte del sindicalismo a la hora de abordar la negociación colectiva. Y en la medida que no tengamos marcos o márgenes o marcos sectoriales que nos regulen esas condiciones, deberemos de propiciar que en el ámbito de la empresa, a través de acuerdos o pactos puntuales, todos los trabajadores y trabajadoras que se incorporen tengan los mismos derechos. Por lo tanto, es un foco de trabajo sindical importante que tenemos. También el segundo elemento sobre el que actúa de forma importante la reforma laboral es la preferencia aplicativa de los convenios de empresa que comentaba antes. Esto evidentemente supone, por una parte, devaluar la negociación colectiva sectorial, tiene la orientación de imponer una atomización importante de los convenios de la propia negociación colectiva, y utilizar el convenio de empresa como elemento de devaluación de los convenios sectoriales, y romper esa tradición clásica de por debajo del convenio sectorial no se podía negociar ninguna condición. El zócalo era el convenio sectorial y a partir de ahí tú negociabas condiciones. Yo creo que este es otro elemento fundamental en la acción sindical que tenemos que tenerlo claro. Para comisiones obreras, la referencia de los convenios de empresa siempre tiene que ser, como mínimo, la referencia del convenio sectorial. Convenio sectorial que puede estar decaído, que puede estar ultractivo o que puede estar en vigor. Pero para nosotros, esté como esté el convenio sectorial, cuando negociemos un convenio de empresa, esa tiene que ser la base de partida. Porque si no, efectivamente, para lo que se están utilizando, especialmente en las pequeñas empresas, especialmente en aquellas empresas donde no existe organización sindical fundamentalmente, es en utilizar los convenios de empresa para devaluar las condiciones laborales y especialmente para rebajar sustancialmente los salarios. Por lo tanto, otro foco
de atención importante que desde el punto de vista sindical debemos de tener y debemos de controlar. Y otra cuestión que incide fundamentalmente en la reforma laboral es la mayor facilidad que existe para aplicar descuelgues o inaplicaciones de los convenios. Antes de la reforma, aplicar un descuelgue era prácticamente imposible casi, o sea, había razones, había algunas circunstancias, pero recordáis que con la reforma el abanico se abre de una manera muy amplia y las posibilidades de descuelgue pues son muy importantes. No obstante, tenemos que decir que en todo este proceso de crisis se han producido pues, muchos descuelgues, pero que efectivamente también tenemos que tener claro, y es otro foco de atención y de interés sindical, es que todos los descuelgues tienen que tener una vigencia y que en ningún caso pueden pasar más allá de la vigencia del propio convenio. Con lo cual nos sitúa que cuando vamos a negociar un nuevo convenio no partimos de la situación del descuelgue, sino que partimos de la situación inicial de ese convenio colectivo. Por lo tanto, creo que son, bueno, supongo que todas estas cosas las habréis ya reflexionado a lo largo de todo este tiempo que llevamos ya de aplicación, la reforma laboral, pero bueno, me parece que son elementos que cuando hablamos de negociación colectiva debemos de refrescar y debemos de tener presente a la hora de actuar. En nuestro análisis hemos valorado que efectivamente esta situación que nos dibuja la reforma laboral para nuestro sindicato, analizábamos que era un riesgo, pero que también era una necesidad y una oportunidad para la propia organización. Un riesgo evidente de deterioro de las relaciones laborales, por lo que hemos comentado, la necesidad como sindicato de estar más y mejor en las empresas para plantear opciones que eviten este deterioro y una oportunidad para hacer patente el valor del sindicato y convertir ese valor en afiliación y en representación. Yo creo que esta reflexión que hacíamos al inicio de los debates de la reforma laboral, el riesgo, la necesidad y la oportunidad, creo que está vigente perfectamente, incluso en nuestro último congreso también hacíamos una referencia en las ponencias a esta cuestión. Y las oportunidades y las necesidades de estar más cerca del mercado en las empresas y más cerca de los trabajadores y de las trabajadoras nos tiene que hacer también y conllevar a reflexionar que la situación realmente económica ha cambiado. Yo creo que los datos macroeconómicos nos sitúan en una clara recuperación económica, aunque no podamos decir que hemos salido de la crisis, o al menos la crisis no se ha superado en los mismos términos para unas personas que para otras, y que hay un número importante de personas trabajadoras que todavía siguen sin apreciar esa salida de la crisis. Pero efectivamente la recuperación económica es un hecho, el PIB está creciendo en torno al 3%, en los mismos parámetros que tenía antes de la crisis. La productividad de las empresas también está creciendo en esos mismos parámetros, y los beneficios empresariales también están desde hace tiempo, en torno al 2014, en parámetros iguales o superiores a los de antes de la crisis. Sin embargo, conocemos perfectamente que esos beneficios no están teniendo una repercusión ni en mejores salarios ni en la creación de más y de mejor empleo. Sabemos que el empleo que se está generando no solamente es un empleo eventual, sino que en la inmensa mayoría de los casos es un empleo precario, no solo por la duración de los contratos, que sabemos que son duraciones muy cortas, sino que además están las condiciones de trabajo a las que se están generando en torno a esos contratos. Por lo tanto, la precariedad es un hecho real. Junto a esto, tenemos también que los niveles de pobreza y de desigualdad están aumentando, y en el trasvase de las rentas de trabajo a las rentas de capital son ya un hecho a través de la devaluación salarial, del desempleo, de la precariedad y del progresivo desmantelamiento de las redes de protección social y de los servicios públicos. Por tanto, para Comisiones Obreras es clave la recuperación del papel de la negociación colectiva. Los efectos de la reforma laboral
y también de la crisis económica nos han puesto este camino más difícil, es cierto, pero por eso debemos dedicarle una mayor atención. Hemos vivido etapas complicadas donde negociar convenios tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito de la empresa ha sido y sigue todavía siendo en parte complicada, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que cambiar el chip y que tenemos que poner la negociación colectiva como un trabajo prioritario y fundamental de la organización. Comisiones Obreras sigue defendiendo como marco importante el ámbito sectorial de negociación. El ámbito sectorial porque es el que más cobertura da, al que más trabajadores y trabajadoras afecta, y también porque es el ámbito más solidario de negociación que existe. A pesar de que en estos momentos veamos que la negociación colectiva, ayer hablaba un poco con Marian y me comentaba también las dificultades que en el ámbito de La Rioja pues están teniendo a la hora de negociar convenios en el ámbito sectorial. Bueno, desgraciadamente no es un ejemplo único. Yo creo que en la inmensa mayoría de los territorios tenemos dificultades para sacar la negociación colectiva sectorial adelante. Es cierto que en algunos territorios, como el nuestro, como Euskadi, tenemos problemas añadidos, porque tenemos una organización sindical, que es el ASTV, que realmente no es el sindicato mayoritario, además en Euskadi, y es un sindicato que no apuesta por la negociación colectiva sectorial. Es un sindicato que apuesta exclusivamente por la negociación en el ámbito de la empresa y, como consecuencia, tiende a bloquear todo ámbito de negociación sectorial que se produce, con lo cual, bueno, pues en algunos territorios tenemos algunos problemas añadidos que en otros, por suerte, no tenéis, ¿no? Pero decía que la negociación colectiva sectorial efectivamente está en una situación a la que debemos de dedicar mucho trabajo y mucha atención, porque aquí, igual que en el territorio donde yo vengo, pues tenemos incluso convenios colectivos sectoriales que llevan 10 años sin negociarse. En nuestro caso hay algunos que llevan más, pero bueno, realmente ayer me comentaba Marian pues que aquí hay algunos sectores importantes que llevan hasta 10 años, evidentemente, sin negociar esos convenios. Es cierto que esos convenios, si están en situación de ultraactividad, se siguen aplicando, pero no es menos cierto que una negociación que en 10 años no se ha renovado, los derechos siguen congelados, los salarios siguen congelados, mientras el IPC sube, la vida sube y las condiciones laborales necesitan actualizarlas y necesitan reformarlas, ¿no? Por eso, un sindicato de clase como Comisiones Obreras tenemos que hacer frente a esa situación. Tenemos que abordar la negociación colectiva en los ámbitos sectoriales, sabiendo que la realidad del mercado de trabajo ha variado, que la situación y la realidad de las empresas también es distinta. Nos comentaba el rector el ejemplo concreto de una contrata que ha tenido que firmar, una externalización de un servicio, pero bueno, eso evidentemente no es un caso aislado en el ámbito de la universidad, sino que realmente el modelo de empresa que tenemos es un modelo muy diferente también al que hemos conocido en años atrás. Las empresas eran una empresa única y ahora mismo lo que tenemos son fundamentalmente empresas en red y cada vez pues empresas que externalizan más parte de la producción, más parte de los servicios y que por lo tanto tenemos una empresa diferente a la que hemos conocido hasta no hace mucho, ¿no? Y eso también, a la hora de hacer acción sindical, nos debe de situar en lo que tenemos que hacer, no solamente pensar en el convenio colectivo de la empresa principal, sino también en aquellas empresas, aquellas empresas contratas y subcontratas que trabajan en nuestro entorno, que en muchos casos trabajan incluso en la misma empresa que nosotros, que nosotras, y que también debemos de ocuparnos desde los comités de empresa, de la empresa principal, de poder atender a esas contratas, esas subcontratas, que en la mayoría de los casos, como decía el rector, tienen una mayor debilidad, una mayor dificultad de organización, una menor afiliación y como consecuencia de ello unos menores derechos. Por lo tanto, también nuestra acción sindical se tiene que extender al conjunto de las contratas y al conjunto de las subcontratas, teniendo en cuenta esas nuevas realidades del mercado de trabajo y esas nuevas realidades que se producen en las empresas.
Yo creo que para afrontar esos riesgos, esas necesidades y esas oportunidades que decía, yo creo que tenemos que cambiar algunas dinámicas de estos años de crisis. Decía antes, y reitero, que hemos de interiorizar que la situación ha cambiado, que efectivamente la crisis ha sido excesivamente larga, que hemos tenido muchísimas dificultades, que hemos estado en muchas ocasiones preocupados por mantener los propios ámbitos de negociación, por mantener el empleo en la inmensa mayoría de los centros de trabajo y de las empresas, y que a veces la negociación colectiva ha pasado a un segundo plano. Pero yo creo que tenemos que interiorizar, y nosotros y nosotras los primeros, que las cosas han cambiado, que las cosas son diferentes, que, como decía, los datos macroeconómicos son los que son, y no los dice Comisiones Obreras, lo publican absolutamente todas las estadísticas oficiales del país, y los primeros que tenemos que interiorizar que eso ha cambiado somos nosotros y somos nosotras. Mirad, quienes estamos hoy aquí, que somos delegados y delegadas de Comisiones Obreras, somos los líderes de este sindicato. Somos los líderes y las lideresas de este sindicato. Los que estáis hoy aquí sois los líderes y las lideresas de Comisiones Obreras de La Rioja. Y por lo tanto, tenemos que ejercer ese liderazgo. Y ejercer el liderazgo supone afrontar la negociación colectiva de otra manera. Tenemos que relacionarnos más y mejor con las y los afectados por los convenios que negociamos directamente y con aquellos convenios que tenemos que asesorar o que nos toca asesorar desde el ámbito de las estructuras del sindicato. Yo creo que en el 11 Congreso que hemos celebrado recientemente, no hace ni siquiera un año, a esto es algo a lo que le dábamos un valor muy importante. Y eso es algo a lo que hacíamos muchísima incidencia. Y de ahí sale y emana también la necesidad de establecer, como conoceréis, y me imagino que en La Rioja también estarán trabajando en esa función, de determinar el sindicalista de referencia. De manera que todas aquellas personas que trabajamos en la estructura del sindicato tengamos una empresa de referencia a la que tenemos que atender, con la que tenemos que estar, a la que tenemos que conocer, a la que tenemos que asesorar y contribuir a desarrollar la acción sindical en mejores condiciones, porque es necesario para el sindicato. Hemos de tener más en cuenta también todas las personas y grupos que participan en un sistema productivo. Tener la apertura suficiente para recoger las aportaciones de cada uno de ellos y asegurar una equitativa asunción de dichos aportes. Ser capaces de involucrar voluntades de todas y de todas en una tarea común, en el logro de un buen convenio colectivo. Un sistema de relaciones laborales moderno y actual debe de considerar hoy más que nunca las particularidades de quienes se están incorporando al mercado de trabajo, como son los jóvenes y como son las mujeres que vienen de una manera reiterada incorporándose al mercado de trabajo, y que son colectivos que tienen posiblemente otras necesidades y que también pueden aportar reivindicaciones nuevas, y que nosotros, a la hora de hacer las plataformas, debemos de también tener en cuenta qué es lo que opinan estos colectivos que se incorporan al mercado de trabajo, que tienen unas condiciones diferentes posiblemente. Los jóvenes se incorporan de distintas maneras, se incorporan con contratos formativos, se incorporan con un contrato de formación dual, se incorporan con un contrato en prácticas, existen las prácticas no laborales, y sabemos que esos contratos tienen unas condiciones diferentes, y sabemos que además esos contratos conllevan que los trabajadores, las trabajadoras, las condiciones tienen que tener una parte importante dedicada a la formación, una formación que debe estar tutorizada, y que todos y todas conocemos que en muchos casos eso no se produce. Y eso en lo que se convierte es en mano de obra barata para hacer una producción estándar o una producción normal en el ámbito de la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la situación de los jóvenes. Si nosotros, nosotras, los que somos, los que estamos aquí, los que no hayan podido venir, que ejercemos el trabajo de representación, tenemos que preocuparnos de lo que les pasa a los jóvenes en los centros de trabajo, porque si no, efectivamente, nunca verán que el sindicato es un referente para ellos, y nunca verán que el sindicato es una herramienta eficaz para contribuir a la solución de sus problemas. Por lo tanto, es importante
que tengamos en cuenta esas nuevas realidades a la hora de abordar la acción sindical y la negociación colectiva. Afrontar de una manera diferente la propia negociación implica seguramente no solo crear espacios para que estos puedan participar, sino también revisar nuestro modelo de participación y, si es necesario, modificar la forma de hacer las cosas para adaptarlas a las nuevas realidades, teniendo en cuenta, como decía antes, la diversidad cada vez más compleja del mundo laboral. Por tanto, desde Comisiones Obreras debemos de promover la participación durante todo el proceso de negociación, empezando por la propia elaboración de las plataformas reivindicativas. Debemos de conocer la opinión de las personas afectadas por el convenio y mantener una información activa, periódica y sistemática, teniendo siempre como prioridad la afiliación en el centro de trabajo. Desde la estructura del sindicato hemos de participar más en los procesos de negociación, también en el ámbito de las empresas. Cuando hablaba del sindicalista de referencia, una de las cuestiones fundamentales es también de incidir más y estar más cerca de las negociaciones que se producen en el ámbito de la empresa. Y porque, como decía también antes, tenemos un hándicap, que es que los convenios de empresa pueden empeorar condiciones con relación a los sectoriales. Por lo tanto, es importante la vigilancia del sindicato, especialmente en las empresas donde hay menos organización, en las empresas pequeñas, para que realmente estas cosas no ocurran y podamos tener una articulación importante en la propia negociación. La negociación colectiva es el alma de una organización sindical y en torno a ella debe de girar nuestra acción sindical. Es el mecanismo que tenemos las organizaciones sindicales de clase para contribuir a la justicia social y para lograr una distribución más justa de la riqueza que generamos los trabajadores y las trabajadoras. Decía Ruano, el conflicto capital-trabajo. Yo creo que también en estos años nos están permanentemente insistiendo que el conflicto ya no existe, que el conflicto no debe de existir, que lo que debe de haber es una colaboración entre trabajadores y empresa. Nos están vendiendo una moto que no tiene ruedas y realmente el conflicto va a seguir existiendo. Los intereses del capital y los intereses de los trabajadores son diferentes y, por lo tanto, nosotros, a través de la única herramienta que tenemos, que es la negociación colectiva, debemos de ser capaces de ganarle al capital la parte que nos corresponde de los beneficios que generamos, de la plusvalía que generamos. Porque quien generamos riqueza, vuelvo a insistir, somos los trabajadores y las trabajadoras que trabajamos. Porque es otro mantra que nos están vendiendo últimamente: las empresas son las únicas que generan riqueza, las empresas son las únicas... No, quienes generamos riqueza somos nosotros, que somos los que aportamos la mano de obra. Por lo tanto, debemos de afrontar la negociación colectiva acorde a la nueva realidad que, como decía, estamos viviendo. Hemos pasado diferentes etapas, desde tener que mantener los ámbitos de negociación, de mantener el propio convenio porque con la ultraactividad se nos decaía y por lo tanto era prioritario mantener al menos la estructura, la herramienta. Hemos pasado a otra etapa donde hemos firmado convenios sin incrementos salariales, donde hemos priorizado el empleo y, como decía, pues en estos momentos estamos en una situación diferente y tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los salarios. También otros derechos, que luego me referiré a ellos, pero desde luego tenemos que hacer una incidencia fundamental en recuperar el salario que se ha perdido a lo largo de estos años en crisis. Conocéis que hemos hecho una propuesta conjunta con la UGT para plantearla en el marco del cuarto ANC, que luego me imagino que Unai alguna referencia hará a él, porque bueno, yo creo que las cosas no van muy bien, pero como yo no estoy en ese ámbito, prefiero que sea él quien se refiera. Y las propuestas están orientadas en esa dirección. Sabéis que la propuesta que ha hecho el sindicato está basada en la inflación prevista, el 1,6 para el año 2018, más un 1,5% de recuperación de los salarios perdidos en estos años y un porcentaje a acordar en el ámbito de las empresas. Eso nos daría un incremento del 3,1% para este año y un incremento adicional para negociar fundamentalmente en el ámbito de las empresas que está ligado a la productividad de las mismas.
que lo hemos citado en torno a un 1,2%, pero bueno, es un porcentaje abierto para el margen que tenemos para negociar en el ámbito de las empresas, de forma que nos podamos situar en torno a un 4% de incremento salarial en función de la productividad que haya en las empresas. Yo creo que en estos momentos los convenios que se están firmando, algunos todavía tienen dificultades, pero en algunos ya estamos empezando a introducir elementos de corrección. Yo creo que las pautas del sindicato son orientativas, como siempre, pero que nos tienen que servir de referencia y sobre todo entender bien cuál es el objetivo. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en base a la inflación prevista. Para eso se introduce también la cláusula de revisión, un porcentaje, que lo hemos concretado en 1,5, de recuperación de salarios y una tercera pata de ese incremento salarial que debe de estar ligado a lo que es la productividad en las empresas. De manera que si está incrementándose la productividad, nosotras también seamos beneficiarias de ese incremento que se está produciendo en materia de productividad en los centros de trabajo. Por lo tanto, junto con los temas relacionados con el empleo, supongo que Unai luego nos hará también alguna referencia. Yo creo que el sindicato está trabajando y contrastando una propuesta para hacerle al gobierno, para modificar la actual la ley de contratación que tenemos regulación que tenemos en el estatuto en materia de contratación, de manera que se ponga freno al uso y abuso de la contratación eventual, pero también es una de las cuestiones que en el ámbito de la negociación colectiva podemos y debemos de abordar. El tema del abuso que está habiendo en la contratación eventual y en la contratación fundamentalmente a tiempo parcial, que afecta de una manera importante a las mujeres. El ámbito de la negociación colectiva, dentro ya, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutillos y ya deberíamos de pasar. No pasa nada, la dejo un poquito más. No, en la segunda parte que me comentaban, que quiero también transmitiros, que es lo relacionado con las políticas de igualdad. Bueno, yo creo que acabamos de vivir un 8 de marzo, una fecha que yo creo que ha marcado historia en el conjunto del país. Yo creo, sin ninguna duda, que el sindicato ha acertado a la hora de pensar este 8 de marzo, que hemos articulado la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en las reivindicaciones del movimiento feminista a través de la convocatoria de paro de 2 horas en las empresas, que hemos llevado el movimiento feminista al ámbito laboral y hemos contribuido a las grandes movilizaciones que han recorrido el conjunto del país. Pero eso no puede quedar ahí. Comisiones Obreras es un sindicato históricamente, desde su fundación, desde su primer congreso, comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres, desde siempre, pero nos queda un recorrido aún grande por hacer. Y esto supone seguir trabajando en el ámbito de la negociación colectiva para avanzar en medidas que acaben con la discriminación de las mujeres en el mercado laboral y en las empresas, desarrollando la acción sindical. La incorporación de las mujeres a la actividad laboral no es nueva. La tasa de actividad de las mujeres ha venido creciendo de una manera constante en los últimos años, incluso en este periodo largo de crisis, la tasa de actividad femenina ha crecido en contraste con lo que ha pasado con la tasa de actividad masculina, que ha descendido un poquito. Por lo tanto, esto es un hecho también, yo diría, histórico, porque tradicionalmente en épocas de crisis la tasa de actividad de las mujeres siempre desciende, y en esta no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado, pero sin embargo esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha llevado a cabo desde pautas distintas y desde pautas desiguales a las masculinas. Una de las múltiples formas de esta desigualdad se concreta en la segregación ocupacional, de manera que existe una concentración desproporcionada de mujeres en cierto tipo de ocupaciones y profesiones y de los hombres en otra. La segregación laboral sigue siendo una referencia obligada al hablar de las características del empleo y de las desigualdades entre mujeres y hombres, y tiene una incidencia clara y rotunda en la brecha salarial. La desigualdad intangible durante mucho tiempo ha de formar parte imprescindible de la agenda de Comisiones Obreras, y eso conlleva establecer propuestas concretas de actuación
y comprometernos en el desarrollo de medidas que como sindicato nos toca desarrollar en el ámbito de la negociación colectiva y de los planes y medidas de igualdad en las empresas. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres atribuye al ámbito de la negociación colectiva determinadas materias para su desarrollo. Han pasado 10 años de esta ley y hemos de decir que no se han cumplido de una manera generalizada. Igualmente, el propio Estatuto de los Trabajadores remite determinadas cuestiones para su desarrollo a la negociación colectiva, enfocados a garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, y que no siempre las tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestras plataformas sindicales. La herramienta fundamental que nos da la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 45, son los planes de igualdad. Sabéis que hay que establecer planes de igualdad en todas aquellas empresas que tengan más de 250 personas trabajadoras, pero que también a través de la negociación colectiva podemos rebajar esa edad para que haya más empresas y extendamos más los planes de igualdad en el seno de las empresas. De manera que en el ámbito de la negociación sectorial podemos extender que esos planes se tengan que hacer en empresas, en cada ámbito, en cada sector podremos verlo, que pueden ser de más de 50 trabajadores, trabajadoras, de más de 100 trabajadores o trabajadoras. Bueno, podemos establecer número más inferior al de los 250, de manera que generalicemos los planes de igualdad. La ley también define bastante bien en qué consiste un plan de igualdad y cómo hay que realizarlo. En este sentido, define que los planes de igualdad como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Creo que esta, que es la definición legal, recoge lo sustancial de cómo debe ser un plan de igualdad, y para ello hay que partir de un diagnóstico de la situación de cada una de las empresas. Un diagnóstico que, si lo hacemos bien, nos puede dar una serie de datos del conjunto de las empresas que desconocemos de una manera abrumadora. Y, si me da tiempo, hago referencia a algunas muy cositas. breve, por favor. Sí, el diagnóstico debe de incluir aspectos relacionados con la estructura de la plantilla, con los criterios que exigen los procesos de negociación, las preguntas relacionadas con la contratación, la segregación ocupacional, las políticas de formación y de promoción en el seno de las empresas, la conciliación de la vida laboral y familiar, los protocolos de acoso sexual o los acosos por razón de sexo. En todas y cada una de estos apartados, la cantidad de información que se puede obtener es mucha y muy interesante para poder desarrollar una acción sindical importante. No nos valen los planes de igualdad que desarrollan terceros. Estamos acudiendo también, como nos pasó en una primera instancia con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que hay consultorías que se dedican a hacer planes de igualdad. Esos planes de igualdad simplemente valen para cubrir el expediente ante una visita de la Inspección de Trabajo. Pero desde luego no valen para que afrontemos las desigualdades que se están produciendo en el seno de las empresas en materia de desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, tenemos que hacer diagnósticos. Los planes tienen que ser negociados y acordados con la representación legal de los trabajadores, porque en muchos de los casos nos hemos enterado que hay un plan porque lo han registrado en el RECOL y entonces los delegados ni saben que existe ese plan, con lo cual son planes que no valen, son planes que no nos llevan a ningún sitio, y por lo tanto nosotros debemos de exigir que los planes se hagan en consideración. El sindicato, Comisiones Obreras, tiene manuales magníficos de cómo se deben de hacer las cosas, de qué preguntas se deben de realizar, de qué contenidos tiene que tener el diagnóstico. Pero no me da tiempo, pero no voy a referir a eso. Por lo tanto, los planes de igualdad son una herramienta fundamental para acabar con la brecha salarial. Y una de las cuestiones fundamentales que inciden en el seno de las empresas en la brecha es el tema de la discrecionalidad que hay por parte de las empresas a la hora de establecer los pluses. Y en la inmensa mayoría son los hombres quienes están afectados por esos pluses discrecionales que no lo están las mujeres. Y eso es un foco de desigualdad importante. Y otra cosa es la valoración del propio trabajo que realizan las mujeres y los hombres en el seno de las empresas.
que son trabajos de igual valor y que, sin embargo, o bien tienes distintas categorías o bien están afectadas por distintos salarios. Yo creo que son temas que seguramente todos los conocemos y que hay que... Y una cosa, para terminar, tener claro, que los planes de igualdad no son planes de conciliación de la vida laboral y familiar. Las políticas de conciliación forman parte de las políticas de igualdad, porque también nos hemos encontrado en algunas empresas, hemos negociado un plan de igualdad. No, ustedes lo que han negociado ha sido un plan de permisos para conciliar, pero eso no es un plan de igualdad, porque lo rápido que he podido relacionar los temas que tienen que entrar en un plan de igualdad tienen muy poco que ver con las políticas de conciliación. Por lo tanto, no confundamos, la conciliación es una medida más de las políticas de igualdad, pero en sí mismas las políticas de conciliación no son políticas de igualdad. Bueno, finalizo con una cuestión importante también. Estamos en puertas de un nuevo proceso de concentración electoral, aunque el trabajo electoral sabemos que forma parte de nuestro trabajo diario, de nuestro trabajo cotidiano, pero siempre hay momentos en los que es importante, en los que se concentran las elecciones sindicales y a la que dedicamos una labor y un trabajo más importante. Es fundamental también que a la hora de hacer las listas electorales tengamos en cuenta esas nuevas realidades que existen en las empresas, tengamos en cuenta la participación de las mujeres en las listas electorales y tengamos en cuenta que las políticas de igualdad a veces suponen la dejación de derechos por parte de algunos para que tengan derechos algunas, y que eso también tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo y que debemos hacer un trabajo concreto y específico para atraer a más mujeres a nuestra organización y a más mujeres a trabajar en el conjunto de comisiones obreras. Y a las mujeres, que veo que aquí hay muchas, ellas ya están aquí, ya forman parte del activo de comisiones obreras, pero es importante también, a través de nuestro trabajo, a través de hablar con nuestras compañeras, de animarles a participar en una actividad que yo, desde luego, puedo decir que es apasionante, que merece la pena y que por eso estamos todas y todos aquí. Lo siento y muchas gracias. Es que como no funciona ya la luz... aquí, ¿no? Sí. Es que a ese no le funciona la luz. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo primero quería agradecer, se me oye bien, ¿no?, a Comisiones de La Rioja por esta invitación. Yo vengo de Madrid, soy miembro de la Ejecutiva y habitualmente todos los plenarios y todas las cosas se hacen en Madrid, y al no ser en los congresos cada 4 años no salgo, entonces estoy encantada de venir aquí, de darme una vuelta. Me hubiera gustado que fuera Mercedes González quien hubiera expuesto la cuestión de negociación colectiva y el caso concreto que estamos haciendo en Madrid, pero bueno, yo no voy a desaprovechar la oportunidad, ya que me han invitado, voy a venir a contar lo que hemos hecho y voy a hablar un poco de un caso práctico y quizás hilando perfectamente con todo el final que ha contado Maricruz, explicar qué estamos haciendo en Madrid, un poco una situación. Voy a ir al caso concreto y a explicar las situaciones concretas, no voy a ir un poco a la teoría ni a más. Voy un poco a explicar en qué consiste el convenio, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué estamos dando un poco alguna vuelta a las cosas, porque creo que de patriarcado y de testosterona estamos invadidos, y también a veces el sindicato, y nosotros somos los primeros que tenemos que empezar a dar vueltas a las cosas y a ver las cosas de otra manera. Por poner un breve antecedente, en Madrid hay aproximadamente algo más de 15 convenios provinciales que negociamos directamente. Yo, que vengo de la antigua Metal y que aún solamente éramos antes Metal, teníamos solo 3, muy controladitos, la misma patronal. Ahora este abanico se nos ha abierto, tenemos convenios de aceite y derivados, de comercio de óptica, de confección de guantes, de masas y patatas fritas, en casos que no tenemos patronal, que tenemos algunos convenios con ultraactividad y, bueno, con poca representatividad a veces. No es el caso del convenio del metal. El convenio del metal llevamos más de 20 años de convenio.
En un momento, este exactamente es el 11º, cuando metimos toda la industria del metal y afines. En un principio eran únicamente empresas del metal, metalurgia y siderurgia, fin. Si analizáramos todo desde el principio, llevamos algo más de 20. Abarca más de 200.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid, de manera directa. Y de manera indirecta, como derecho supletorio para empresas que tienen convenio de sector, que tienen convenio de empresa, pero que dejan de referencia al convenio provincial, algo más de 500.000. Para nosotros es la estrellita de la corona, ya no la negociación colectiva, sino el metal. El convenio del metal es el convenio más importante a los que representamos. Históricamente en este convenio siempre ha estado el secretario general. Bien cuando éramos más pequeños y ahora que éramos más grandes, pues porque era el convenio más importante. Bueno, se dedicaba un tiempo, jamás hemos caído en ultraactividad, siempre hemos conseguido firmar, con sus más y sus menos, pero un convenio de importante referencia. En Madrid también tenemos el comercio del metal, que es, bueno, un convenio que se negocia 3 meses después y que es el hermano pequeño. Según vaya el metal, así nos va un poco en el comercio. Siempre se formaba la mesa negociadora en función de la representatividad que teníamos. Otra de las cosas que estoy encantada es que esto lo organicemos solo comisiones obreras, porque me va a permitir hablar claramente de algunas cosas. Y es algo de agradecer. Siempre se ha formado la comisión negociadora en función de la representatividad que teníamos, y como siempre teníamos más, pues Sujete entendía que teníamos que ser un número impar. Ellos eran 5 y nosotros 6, y así se entendía que estaba bien representado. Este año, dado que hemos cambiado al secretario general y a la Secretaría de Acción Sindical, que el secretario general ahora es un hombre, compañero Julián Teso, y la compañera de Acción Sindical Noemí Rincón, bueno, pues nos obligamos en el anterior mandato a todas las cuestiones y sobre todo la negociación colectiva y sobre todo las elecciones sindicales, verlas siempre con unas gafas de género. De todo lo que hiciéramos, obligatoriamente ponernos unas gafas y distinguirlo en hombres y mujeres, para esforzarnos que algunas cosas por la costumbre, por la cotidianidad, no nos parábamos. Y sí que hacer el esfuerzo de poner a una mujer en la lista, y sí que ver que no haya en ninguna mesa que solamente haya hombres. Eso ya lo llevábamos un poco de tiempo haciendo. También porque teníamos una secretaria general mujer y una responsabilización sindical mujer, y eso pues ayuda. Así lo hicimos. Y el mes de diciembre, antes de que fuera a caer el convenio, empezamos a analizar los datos de este convenio. Y no voy a ampliarme mucho, pero aproximadamente tenemos un 27% de mujeres que ocupan este convenio. De esas 300.000, más o menos, 265.000 trabajadores que les afecta, no llega al 30% mujeres, mayoría hombres. Pero si vemos un poco los estudios o la calificación profesional que tiene, tenemos un 37% de universitarias y algo más de un 25% de otros estudios reglados. Si vamos al caso de los hombres, y lo vemos en los datos de formación, estamos en un 32% y sumamos universitarios con FP. Es decir, tenemos muy pocas, pero muy bien preparadas. Bueno, pues esto se traducirá en que estamos en los mejores puestos, que somos las que menos temporalidad tenemos y las que tenemos los salarios más altos. Pues no es así. Como os imagináis, pues tenemos, los datos son del 2006, el 19,2% de contratos temporales en mujeres, frente al 7% de hombres. Casi triple. Se les hacen contratos temporales a las mujeres que a los hombres, en este sector y en nuestra comunidad. De todos los contratos que tenemos a tiempo completo, hemos analizado cuánto se han reducido la jornada, ¿vale? Y estamos aproximadamente en un 13,3% de personas que han reducido la jornada, principalmente por guarda legal, en alguna ocasión por cuidado de mayor, no lo hemos distinguido. Aquí es aplastante. El 95% son mujeres las que se reducen la jornada para asumir esas otras tareas de conciliación, que a nosotros nos gusta llamar corresponsabilidad.
Entonces nos encontramos con un escenario que empieza a oler a precariedad. Pero bueno, hay algún dato que es esperanzador. Cuando salió la ley, y en esta ocasión que era Mercedes González quien llevaba entonces la mal llamada Secretaría de la Mujer en nuestro sindicato y que actualmente se llama Secretaría de Igualdad, que es un paso también importante, se analizaron los datos de hombres que se habían reducido la jornada en nuestro sector y teníamos un 2%, ahora tenemos un 4,7%, casi el 5%, hemos doblado, pues claro, estamos muy lejos de ese 95% que se lo cogen las mujeres. También nos damos cuenta que tenemos pocas representantes mujeres de los trabajadores. Nos cuesta, no sabemos si por estas otras corresponsabilidades que tiene el hogar, no sé si porque realmente no se apuntan, es verdad que hay menos, pero tenemos a menos delegadas, a menos delegados. Empezamos a tener, y gente potente y competente, pero bueno, cuesta. Es más habitual que se apunten compañeros a las listas que compañeras. Aún así, ya os digo que llevábamos tiempo trabajando en un esfuerzo y desde organización prácticamente se les obligaba a los compañeros que apareciera alguna mujer en la lista para bueno, un poco obligarnos, forzar que realmente tuviéramos mujeres representantes. Si nos paramos un poco a analizar los conceptos que tenemos en el convenio del sector, el convenio del sector del metal, tenemos, bueno, pues una antigüedad, un salario base, bueno, un complemento de nocturnidad, bueno, complementos más o menos básicos. Tenemos el de penosidad, toxicidad y peligrosidad, un poco adaptado a la ley de prevención, bueno, pero tenemos algunos conceptos que se cobran principalmente si no se ha negociado una prima de producción. Estamos hablando de empresas normalmente que no han tenido la capacidad o que no tienen la suficiente posibilidad de tener un convenio de empresa y están agarradas al convenio de sector aunque sean grandes y no tienen negociado una prima de producción. Entonces tenemos un par de conceptos que en su día se negociaron, que nos parecen que son majos, que están bien, que uno se llama carencia de incentivos y otro complemento de mejora de productividad. Pero cuando nos ponemos a analizarlos y nos lo analizamos con las gafas de género, nos damos cuenta que la carencia de incentivos se cobra por 8 horas de trabajo efectivo, por cada día. Si yo trabajo 6, no lo cobro. Bueno, venga, vamos a analizar el otro. Complemento de mejora de productividad. Lo cobro si no falto ni un solo día al mes al trabajo. Pero puede ser un permiso retribuido y yo tengo derecho y seguiré cobrando mi día, pero no cobraré este complemento. Sin tener en cuenta nuestra jornada irregular. Este convenio tiene una jornada irregular porque tenemos una empresa muy histórica que desde hace mucho tiempo, cuando casi nadie la utilizaba, utilizaba siempre la jornada irregular y está bastante regulada en el convenio. Eso nos ha permitido que la reforma laboral nos ha permitido que aquí no nos afectara porque lo teníamos muy bien controlado por una cuestión histórica de una empresa. Claro, la jornada irregular que habla de 10 horas, que habla de un preaviso de 3 días, que habla de unas circunstancias en el que en muchas ocasiones las mujeres, por esas otras responsabilidades, se les hace mucho más difícil aplicar esta jornada irregular. Entonces nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos conceptos en nuestro convenio y tenemos una realidad que tenemos que intentarla cambiar. Y en esta ocasión, con enorme generosidad, el secretario general dice que la Federación ha emitido otra estructura, que tenemos otro montón de convenios provinciales y que él, bueno, en su día este convenio es un convenio importante, pero que él decide no estar en la comisión negociadora y que va a decir y considera que de manera indispensable tiene que estar la compañera que lleva igualdad para asegurarnos. La compañera de igualdad nunca había estado en el convenio del sector. Si históricamente el convenio solía estar el secretario general, el secretario de Acción Sindical, alguien más de la ejecutiva,
que algún compañero que hacía elecciones sindicales, que estaba más cercano al terreno, y 2 o 3 compañeros de empresas. Bien solía estar esta empresa que os comento que tenía la jornada irregular, bueno, pues alguna empresa cercana, que tuviéramos delegados, que le fuera de aplicación el convenio, pero sin ningún otro criterio más allá. En esta ocasión lo que se toma la decisión es que la compañera de igualdad va a tener un peso importante en esta negociación del convenio. Yo en este caso, que este es mi chiringuito, que es el de salud laboral, obligamos también desde hace poco tiempo a ver todos los datos de siniestralidad, de lesiones, y estamos dando un paso más allá, no solo denunciando todos los accidentes de trabajo, tengamos o no tengamos representatividad, sino en personarnos desde hace 1 año y medio en todos los accidentes mortales como acusación popular en la vía penal. Esto está suponiendo algunas reticencias incluso dentro de algunos compañeros en, bueno, a ver si mañana nos van a cerrar la empresa. Bueno, pero creemos que la precariedad, los problemas que existen en la coordinación empresarial, en los centros de trabajo, con las subcontratas, con empresas dentro de un mismo centro haciendo distintos trabajos, y la accidentabilidad y la ley de prevención, que yo voy a ser mucho menos diplomática que Maricruz, y que se cumple únicamente un aspecto formal y no real, con más de 20 años que lleva la ley, se cumple solo de manera formal, en papel, pero no real. Nos hemos decidido dar un paso más allá. Y como siguen muriendo, siguen accidentándose, seguimos teniendo problemas con las mutuas, pues vamos a ir a la ofensiva. Ya veremos. Pero vamos a analizarlo. Aquí no hay distinción de sexo, pero tenemos un este. Por lo tanto, se decidió que salud laboral también iba a estar en la comisión negociadora. Con esta propuesta fuimos a la ejecutiva y el secretario general propuso que él consideraba que para hacer visible esta situación la comisión negociadora fuera únicamente formada por mujeres. Un compañero del área decidió cuáles eran dentro de las 3 empresas más grandes, 2 las más grandes y una bastante grande, donde teníamos secretarias generales mujeres, y se decidió formar una comisión negociadora con 4 miembros de la ejecutiva y 3 de compañeros de empresa. Uno de Indra, una compañera de Indra, otra compañera de Ericsson y otra compañera de Sermicro. Y 3 compañeras de la ejecutiva, acción sindical, salud laboral, igualdad, y una compañera de estructura del sindicato, que es la encargada de hacer elecciones sindicales y que coordina Madrid. Y, bueno, todas pisamos barro, pero algunas más. Y ella, una compañera que pisa habitualmente barro y que es una compañera que es sindicalista de referencia. Sorprendentemente, en nuestra ejecutiva tuvimos compañeros que bien, maravilloso, esto es genial. Alguno, bueno, no sé yo, esto... Pero realmente, ¿todos chicas? Bueno, nosotras, esto nos hacía sacar más pecho, sí, solo nosotras podemos. Lo llegamos al consejo y en el consejo, bueno, fueron tantos los pasillos de, ¿van a saber? ¿Estas chicas han negociado? Esto ha sido en enero del 2018, en nuestra casa. Nuestro secretario general explicó nuestro currículum, explicó quién era ingeniera, quién tenía un FP, los años que llevábamos en las empresas, quién había negociado traslados, quién había negociado expedientes. El Consejo lo aprobó por unanimidad. Bueno, y los que se atrevieron a decir algo no se atrevieron a decirlo ahí. Los compañeros de UGT llamaron al secretario general de Madrid, llamaron al secretario general estatal pensando que esto era una broma, que literalmente estábamos bajando el listón del convenio. Que esto era un poco de chiste, un convenio de hombres, que fuéramos nosotras.
Os estoy contando la verdad, ¿eh? Esto, claro, encima la primera reunión la tuvimos en febrero, ya empezamos a saber que íbamos a tener convocatoria de 2 horas de huelga para el 8 de marzo, ya nos estamos empezando ahí cada vez a crecer más. Pues sí, algo estamos haciendo muy bien, que están tan enfadados los compañeros de UGT, vamos a seguir por aquí. La patronal no se lo podía creer. Le decía que Panda, que estábamos haciendo, que esto era un poco una tomadura de pelo, que la secretaria general tenía que estar, que siempre había estado. Esto nos supuso enorme satisfacción, enfadar a la UGT y a la patronal antes de sentarnos. Genial. Todas estas críticas lo que nos hacía era reforzarnos más, obligarnos más a empoderarnos en que éramos el equipo más potente o mejor preparado. Nadie preguntó, cuando en otras ocasiones estaban los otros compañeros, nunca preguntaron si ellos habían negociado algo en su empresa, cuál era su formación académica o si ellos estaban capacitados. Este es mi tercer mandato en la ejecutiva. Yo he sido la única compañera que sí que ha estado en los 2 convenios anteriores, pero las demás compañeras son nuevas, no estaban, pero no son nuevas en el convenio porque no estaban dentro de la estructura del sindicato, pero no son nuevas en sus centros de trabajo. Es más difícil, un convenio sectorial es más difícil que el convenio de tu empresa, es más ambiguo, pero es lo mismo. No tienes argumentos, no vas a saber. Sabemos escribir y leer, tenemos formación. Obligaron a presentar la Constitución, lo que nunca se ha hecho en este convenio, una presentación oficial, para que fuera el secretario general a presentarnos. Fue el secretario general a presentarnos a las 7, nos besó toda la patronal y toda la UGT. Nos sentamos de manera cómoda y no abrimos la boca. No hablamos, fue un acto solo en que se presentaron y explicaron lo importante que era la negociación colectiva. Hasta que hemos tenido una segunda reunión en la que empezamos a presentar la plataforma. Con todo esto, claro, hemos sido enormemente cuidadosas. Hemos hecho 6 asambleas territoriales. Madrid tenemos dividido en uniones territoriales, 6 uniones territoriales. Hemos hecho asambleas en las 6 uniones territoriales, recogiendo, un poco las inquietudes o los problemas que teníamos. Muchos de nosotros estamos todo el día pisando barro, conocemos las empresas y lo sabemos, pero bueno, está bien porque siempre surgen cosas o nos ayudan a completar. Hemos habilitado un correo electrónico donde cualquier afiliado, cualquier delegado puede contar lo que buenamente le parece. Y bueno, y nosotros ya contábamos pues con nuestras plataformas anteriores y con nuestra ANC, que nos encomienda X cosas, y con cosas que sabemos que son de esencia de pedir siempre en este sindicato problemas que tenemos. Hemos preparado la comisión en la plataforma, la hemos mandado a UGT, no nos ha modificado nada, no ha ampliado nada y simplemente el día de la presentación le dijo a mi compañera de acción sindical, si quieres presento yo la plataforma porque yo llevo 6 convenios y yo llevo más tiempo, entonces yo la voy a presentar. Y le dijo ella, no, he medido los minutos según la representatividad y de los 20 minutos me corresponden 13,5. Te voy a dejar 7,5 para que tú presentes la parte. Cuando vio la plataforma, que tiene 19 páginas, y se dio cuenta que los últimos 7,5 páginas habla de salud laboral y de igualdad, le dijo, dila tú toda. Estamos enormemente orgullosas.
orgullosas de que sea Comisiones la primera que haya dado el paso, orgullosas de que hayamos obligado a que se sienten mujeres en este convenio. Anteriormente solamente estaban Mercedes, Ana y yo. Actualmente UGT ha incorporado a una compañera de la química, pero la ha metido. Y la patronal ha incorporado a 2 mujeres dentro de su mesa negociadora. Hemos obligado a cambiar un poco las cosas. Nos ha hecho fortalecernos más e intentar, no sé cómo explicarlo, sentirnos todavía mucho más responsables de tener la obligación de firmar un convenio que nos van a mirar con lupa, los nuestros y los de fuera, y cambiar las líneas rojas de otra manera. Yo me había preparado un guión que no he seguido nada, he contado aquí lo que me ha dado la gana, no sé si me ha olvidado algo, y voy a contaros nada, muy breve, nuestra plataforma, que es un poco ambiciosa, pero sobre todo quiero contar nuestras líneas rojas, ¿vale? Que quizás sean distintas y que quizás que el hecho que lo vayamos a hacer, no sé dónde quedará, y yo desgraciadamente sé cómo es este convenio, cómo se cambian los cromos, y veremos qué podemos hacer, pero estoy segura que vamos a hacer por lo menos cosas distintas. Y creo que eso ya es un paso. Como no podría ser de otra manera, pedimos una subida salarial y pedimos directamente el 4%, porque la ANC era directamente el 4%. Como no puede ser de otra manera y como es de libro, pedimos una bajada de nuestra jornada anual. Actualmente tiene un convenio de 1.764 horas, pues 10 horas menos. 1.754, para empezar. Lo que él antes hablaba, nosotros tenemos un grave problema con la subrogación, con los trabajos de mantenimiento. Tenemos muchos problemas. Tenemos un problema con el alumbrado público, con las UTEs que se crean. Tenemos un colectivo donde necesitamos la subrogación como sea. Entonces pedimos la subrogación en el alumbrado público y en el mantenimiento de los edificios. Con el Ayuntamiento estamos trabajando en los pliegos. Bueno, creemos que ahora con el Ayuntamiento de Madrid podemos tener posibilidades, pero necesitamos la subrogación de los mantenimientos. No puede ser que trabajadores que lleven un montón de tiempo dentro de la universidad se vayan porque estén cambiando de contrato. El trabajador sigue haciendo sus tareas y las continuará haciendo. Vamos a darle una vuelta a ese complemento de productividad y a esa carencia de incentivos, a esos 2 conceptos que tenemos en nuestro convenio. Es verdad que son conceptos que en su día primaban una presencia en el puesto de trabajo porque no había una prima de producción, y es verdad que están muy ligados a esa presencia, pero estamos convencidas que podemos darle otra vuelta o que hay determinadas cosas que lo tenemos que cambiar. No puede ser de otra manera, y creo que son 5 páginas en nuestra plataforma: violencia de género, igualdad. No voy a extenderme en los planes de igualdad ni a ser pesada. Lo bajamos a 100 trabajadores, la obligación de negociarlo. Obligamos a tener unos indicadores, ese diagnóstico viene claramente en el convenio cómo hay que hacerlo. Y las medidas a tomar tienen que estar negociadas con la representación legal de los trabajadores. Hemos perdido una oportunidad, y esto es una crítica para bien y para mí la primera y para nosotros, de 10 años desde la Ley de Igualdad 3/2007, vamos a hacer 11 años, creo que fue en marzo, ¿recuerdas? En el que nos han obligado a firmar planes de igualdad para registrar los convenios. Los hemos hecho y se nos han quedado en el papel. No los hemos seguido, no los hemos llenado de contenido. Entonces, esta es la oportunidad de que los llenemos de contenido. No solo que exista, que tengo plan de igualdad, sino que exista un registro legal, que tenga un registro donde pueda consultar, que tenga que tomar medidas. Y esto, la empresa lo ha hecho y nosotros se lo hemos permitido. Y creo que tenemos que trabajar por ahí. Creo que ahí tenemos un arma importante y tenemos que trabajar. Una vez lo hicieron, lo miraron, lo vimos. Esto que nosotros hemos hecho en este convenio
en cualquier empresa, en cualquier sitio se puede hacer y se ven estos datos. Y tenemos que ser creativos para dar la vuelta a esto. Tenemos medidas adicionales de protección. Tenemos en la violencia de género, que aquí es una lacra social y nosotros como sindicato y en el ámbito laboral tenemos que ser especialmente generosos. Tenemos que tener medidas adicionales para situaciones excepcionales. Y desgraciadamente necesitamos ponerlas en el convenio, por si son necesarias, utilizarlas. No que luego viene a los paternalismos o las situaciones, o no quiero discriminaciones, no es discriminación, situación especial, trato especial. Queremos reducir la jornada irregular, queremos reducirla mucho, que no pueda ser nunca más de 9 horas, ahora la tenemos en 10, que no pueda ser más de 80 horas al año, que no pueda haber una bolsa en la que voy recuperando y haciendo y siempre tienen ahí una flexibilidad. Bueno, queremos acotarla mucho, ya veremos a dónde podemos llegar. Salud laboral. Salud laboral, queremos que la salud laboral realmente llegue al centro de trabajo. El último convenio estatal del metal a nivel nacional ha ampliado, ha dado más formación, tenemos la evaluación de riesgos, la planificación, los estudios, pero luego no tenemos muchas veces la coordinación real, no tenemos esa cercanía, no tenemos esa condición de este es mi centro de trabajo, yo soy la empresa principal y todo el que viene aquí trabaja de esta manera. Bueno, al final tengo muchas cosas, hacemos todo lo que podemos. Salud laboral somos ambiciosos y pedimos la figura del delegado de medio ambiente. Creemos que la industria tenemos que asumir un paso más allá. Queremos industrias sostenibles. Hasta ahora yo me preocupaba mucho y de manera enérgica si había un contaminante que no se lo tragaran los trabajadores. Extracción, fuera, que salga, pero no me preocupaba del externo. Seguramente que porque yo no llevaba medio ambiente hace 4 años, y era así, pero bueno, a mí me ha ayudado. Creo que tenemos que pelear por calidad en el empleo y por calidad en la industria, y por industria sostenible. Y creo que en general la gente de Comisiones Obreras asumimos esas responsabilidades y tenemos que empezar a crear figuras que nos den información y que podamos exigir a nuestras empresas que sean sostenibles. Creo que reforzar la industria es reforzar las relaciones laborales, es un empleo de calidad, y que estas industrias sean sostenibles con el medio ambiente es una responsabilidad que también tenemos que defender nosotros. Y ahí tenemos que tender puentes. Queremos crear esta figura, es difícil, el delegado de prevención vino con una ley de prevención que nos ayudó. Esto, crearla dentro de la negociación colectiva, a excepción del convenio de la química, no existe, pero nos hemos propuesto de manera rigurosa hacerlo. También, bueno, recogemos algunas cuestiones muy cotidianas, el derecho a la desconexión digital, que se empieza a firmar en algunas empresas, el abandonar el móvil. Creo que en el sindicato aún no va a ser, pero bueno, será en un futuro. Creo que es importante, el último convenio nuestro lo cambiamos bastante, metimos todos los CENAES, ordenamos todo, introducimos teletrabajo y creo que tenemos que seguir así. Creo que necesitamos convenios que se adecúen a la realidad que tenemos en ese momento alrededor. Y ahora mismo ya no es tanto el centro de trabajo, la fábrica, el horario y grandes núcleos. La gente está trabajando en su casa, está mandando correos, estamos enganchados al WhatsApp, si no contestas, si no... Creo que es importante que en empresas de muchos sectores, pero principalmente de ingeniería y de tal, demos un paso por ahí. Hablemos de la desconexión digital. Hablemos de unas horas de desconexión, porque no las tenemos, no solo en el centro de trabajo.
No sé si me he enrollado mucho, me he enrollado poco, me he saltado mi esquema, yo me cuesta aquí hablar, que me gusta mucho. Quiero decir que las líneas rojas, sin duda, la subida salarial sería una, pero quizás no va a ser tanto la jornada. Sí va a ser la igualdad, sí va a ser la violencia de género y sí va a ser la salud laboral. Esas líneas rojas las vamos a tener. Y todos los que habéis negociado un pequeño acuerdo, un gran convenio o en grandes mesas, hay cosas que se pueden caer y cosas que no. Y nosotros nos hemos propuesto que esto no se nos va a caer. Y lo peor es que hemos dado miedo y parece que se lo han creído. Entonces estamos encantadas. Muchas gracias. No sé si es mucho o poco, pero un poco por terminar con nuestro lema. Creo que hicimos, hacemos y haremos historia.